Bueno, pues buenos días a toda nuestra auditorio que está aquí conectado en Zoom para esta reunión, esta cuarta reunión del Seminario de Investigación en Estudios en Arte, Ciencia, Tecnología, que estamos conversando a lo largo de esta segunda mitad del año sobre los entrecruzamientos entre el arte, la ciencia, la tecnología, implicaciones en la cultura digital contemporánea. Y el objetivo de reunirnos algunos miércoles por la mañana, a veces por la tarde, a veces por la tarde-noche, desde el contexto en el que están uno de nuestros expositores, tiene que ver con afianzar lazos de acercamientos entre estas temáticas pertinentes que nos interesan, que en este año decidimos conversar precisamente sobre estos entrecruces, como ya había dicho antes, del arte, la ciencia y la tecnología, pero también cómo implica directamente a las cuestiones de la vida cultural y especialmente en esa llamada cultura digital contemporánea. Para esta sesión que estamos celebrando hoy, titulada La vida de los otros en el arte, casos de estudio y archivos colaterales, tenemos la participación de la doctora Mónica Benítez Dávila, amiga y colega de UAM Lerma, y del doctor Javier Ordóñez, también un entrañable colega de la Universidad Autónoma de Madrid. Para ceder la palabra a ellos, primero me gustaría decir de manera muy breve, yo sé que son semblanzas, lo que mencionaré ahora mismo como parte de un sustrato muy pequeño de unas trayectorias que son seguramente muchísimo más extensas, sin duda ricas, que nos vienen ahora a compartir estos colegas. Y empezaría con la lectura de la semblanza de la doctora Mónica Benítez, quien es licenciada en física por la UNAM, con especialidad en astronomía. Obtuvo la maestría y el doctorado cum laude en Ciencia y Cultura en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue jefa de investigación en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM. Coordinó el diseño de la licenciatura de Arte, Comunicación Digitales. Fue jefa fundadora del Departamento de Artes y Humanidades de UAM Lerma. Actualmente es directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la misma institución, profesora investigadora titular C, adscrita al Departamento de Artes y Humanidades, académica muy importante que se desarrolla en comunidades, trabajando en temas de comunidad, tecnología, arte. Es además profesora perfil deseable y pertenece al cuerpo académico del área de investigación en estudios de ciencia, arte y tecnología de la misma unidad Lerma. Luego leo la semblanza del doctor Javier Ordóñez, quien es nacido en Pamplona en 1947, doctor en filosofía desde 1977. En 1980 se incorpora a la Universidad Autónoma de Madrid, donde es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Entre 1991 y 96 fue vicerrector de investigación en la universidad, en la Autónoma de Madrid, profesor invitado de la CUNY USA, de la Universidad de Quilmes en Argentina, en el Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, en la UNAM también, y ha formado parte del Consejo Consultivo de la Cátedra Alfonso Reyes del Instituto Tecnológico de Monterrey entre el 2000 y 2006. A partir del 2009 colabora con el Max Planck for the History of Science de Berlín y ha trabajado fundamentalmente en campos de la filosofía e historia de la ciencia y la tecnología en revistas especializadas. Con la profesora Rioja ha publicado 2 de los 3 volúmenes de la obra titulada Teorías del Universo, autor de Ciencia, Tecnología e Historia, Relaciones y Diferencias, bajo el sello de Ariel en Monterrey en 2001. Actualmente trabaja en el análisis de relaciones entre las ciencias
y las guerras en la primera década del siglo XX. Sus últimos libros son Ordóñez Navarro, Sánchez Ron, en 2004, Historia de la Ciencia, bajo el sello de Espasa Calpe, en la edición crítica de Exposición del Sistema del Mundo de Pierre Simon, Laplace en 2005, en colaboración con Ana Rioja. También es autor de Ideas e Inventos en un Milenio en Barcelona. También ha publicado junto con Natalia Pérez Galdós, Mundo y Química, un mundo fascinante para nuestros sentidos. Otro también de sus obras es, o donde aparece uno de sus textos, es El químico escéptico, edición que él mismo ha compilado, y con Natalia Pérez Galdós, bajo el sello de Crítica. También es autor de Lección de Ciencia en México, bajo el sello de la CENTE. Entonces, el doctor Ordóñez actualmente trabaja en el análisis de las relaciones entre ciencia y guerra. Así que bienvenidos a nuestros dos estimados colegas expositores de este día, y sin más, pues cedo la palabra para que empiece esta parte de la exposición y luego tengamos una parte de conversatorio entre ellos, y posteriormente abrir la discusión a nuestro auditorio para que vayan también enviando sus preguntas, comentarios, hacérselos llegar a los expositores del día de hoy, y por supuesto enriquecer su conversación, integrarnos con ellos. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, así que les cedo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Bueno, pues agradecer muy particularmente a mi amigo y colega y gran catedrático, el doctor Javier Ordóñez, quien nos acompaña desde Berlín el día de hoy. Agradecer haber aceptado esta invitación. Para mí es un verdadero honor tenerlo y poder tener esta conversación con él a partir del trabajo de investigación que estoy desarrollando en este momento, ¿no? Por supuesto, agradecer a los que nos están escuchando, y agradecer muy en particular también a Claudia, a la doctora Mosqueda, quien es la jefa de área de investigación y quien ha organizado este seminario virtual 2021, que es todo un ciclo bien interesante y del que estoy muy orgullosa de pertenecer, ¿no? Pues quisiera, bueno, la semblanza, como dice Claudia, siempre son pues muy crueles porque no alcanzan a dimensionar a quién tengo aquí conmigo esta tarde, esta noche para Javier, y para compartir este día el proyecto de investigación que hoy les presento el día de hoy, ¿no? La dinámica que planeamos, Javier y yo, es más o menos ir haciendo una presentación por bloques, en donde en cada bloque generaremos una conversación a partir de una presentación que yo tengo para ustedes, y que iré poco a poco desarrollando y explicando de manera progresiva, ¿no? Entonces, Javier, no sé si tengas tú algún comentario al inicio de este espacio que tendremos el día de hoy, antes de comenzar. Bueno, gracias, Mónica. No es que yo tenga ningún comentario especial, simplemente un agradecimiento por la invitación. Y por otra parte, el rubro que has elegido, la vida de los otros, ¿no? Aludiendo a los otros, no es exacto, pero vamos, me ha sonado a un problema que siempre hay en Berlín, ¿no? Que es que nos hemos vigilado durante muchísimas décadas los unos a los otros.
Y entonces ahora tú vas a inaugurar los otros desde un espacio de libertad, en vez de un espacio de constricción, que es lo que habitualmente tiene Berlín, ¿no? Esta ciudad donde no hay cortinas en las ventanas porque está muy mal visto que uno impida ver a los demás lo que es la vida personal, ¿no? Entonces esto, proyectarlo sobre un espacio estético como tú lo haces, que a su vez es un espacio comprometido y por supuesto analítico de características de la colectividad, me parece fascinante. Y estar aquí hasta cierto punto me resulta curioso, ¿no? Es como desde la constricción a la libertad, ¿no? Que es siempre interesante. O sea que estoy deseando escucharte. Muy bien, pues empezamos con la presentación. Tengo un texto que me acompaña a la presentación y vamos a ir generando los bloques, ¿no? Bueno, pues empiezo a compartir si no tienen inconveniente. Y bueno, pues la plática del día de hoy se llama La vida de los otros en el arte y sus archivos colaterales. Bueno, este es general el contenido que yo voy a tener el día de hoy, el planteamiento del proyecto, archivos colaterales, ¿no? Los 6 casos de estudio que implican mis casos de análisis, la investigación, el modo de investigación en el que lo estoy abordando, cuáles son los casos de estudio de manera cuantitativa, qué es lo que he abordado de manera cuantitativa, qué es lo que he desarrollado de manera cualitativa, los indicadores que he encontrado y el análisis de estos 6 casos de estudio como un cuerpo completo y como una mezcla que me voy a atrever, ¿no? a generar como un espacio completo para el análisis de esta Ciudad de México, ¿no? Bueno, entonces empiezo un poco a hablar sobre ello, ¿no? Bueno, pues mi proyecto de investigación se denomina Arte y Comunidad en Proyectos Artísticos Contemporáneos y bueno, me gustaría hablarles sobre su planteamiento general y un breve resumen de lo que he encontrado hasta ahora, porque es un proyecto que además continúa abierto. Es un proyecto de largo aliento, digamos. Las prácticas artísticas que me he enfocado a estudiar desde hace varios años están vinculados con las ciencias sociales, naturales, con la tecnología y la cultura. Este tipo de prácticas utilizan lenguajes, recursos y herramientas de otros campos de conocimiento para la producción de sus poéticas artísticas. Quisiera destacar primero que para mí ha sido importante entender estos dispositivos artísticos como el ensamblaje de todo un sistema de agentes, objetos, instrumentos y personas, en constante colaboración. Estos complejos dispositivos que he analizado a lo largo de varios años se desarrollan en todo un espacio de negociaciones vivas, donde los diferentes actores de la escena del arte contemporáneo convergen en la experimentación de nuevas formas de exponer, producir e investigar las obras y en los procesos de negociación que éstas se generan. Ahora, en este proyecto que estoy realizando, me he concentrado en estudiar y analizar solo una pequeña parte de este complejo espacio y en el que además he notado que ha estado desatendido. Esto tiene la intención de completar este mapeo de actores de la escena que he venido estudiando desde hace años. Este nuevo actor es el público participante. Me interesa analizarlo e incluirlo como parte de ese espacio complejo, ya que además demuestro aquí que es capaz de ser productor de conocimiento utilizando a los objetos artísticos como medio. El tipo de obra artística que ahora estoy enfocada a estudiar son las que están diseñadas para incluir al público como actor libre
en el proceso de creación poética de la misma. Ese público participante lo reconozco como una comunidad participativa que se involucra íntimamente en la pieza artística y que provoca resultados complejos. Lo que examino son elementos que son incorporados en las obras mismas y que justo van más allá de la pura, simple interacción de estas con los públicos y el acto estético. Esos efectos son expresiones de la comunidad que participa y que quedan documentados en archivos como parte del proceso de diseño mismo de la obra. Estos archivos los concibo como productores de efectos colaterales. Lo curioso es que los artistas no hacen nada particular con esa valiosísima información acumulada y simplemente se quedan guardados y muchas veces olvidados, ya que para ellos lo importante es la producción de la acción poética de la obra. A estos registros los he denominado archivos colaterales de obras artísticas contemporáneas o archivos residuales. Mi tarea ha sido localizar artistas capaces de generar esos archivos colaterales y analizar las respuestas de participación de público justo del tipo de obras en donde el público es un elemento clave, esencial e íntimo en el propio diseño y desarrollo de la poética de la pieza. Para estudiar estos archivos me he enfocado como una observadora diferencial. Es decir, analizo estos procesos de producción creativo desde otro ángulo que no es el del artista, ni el del curador o el del crítico de arte, a quienes les importa estudiar principalmente el evento mismo y el acto estético en su conjunto que vincula a los públicos con la obra. Lo que yo quiero analizar son otras propiedades de la obra que pueden ser originarias de condiciones que se tuvieron que haber cumplido para que la obra tenga sentido. Este tipo de archivos me han permitido identificar ciertos efectos colaterales valiosos que las obras son capaces de producir y revelar, tales como problemáticas sociales, emociones, historias colectivas, entre otros efectos que el público participante está viviendo, explorando o padeciendo como parte de una comunidad y como miembro de un espacio social que lo envuelve. Estas huellas, estos registros, son los que ahora quiero analizar e incorporar como un elemento más a ese complejo espacio dentro del proceso creativo, al espacio de negociaciones vivas en el arte, la tecnología y la cultura. En mi opinión, son datos claves para acercarse y afinar la caracterización de esa variedad de elementos creativos, individuales y colectivos, que hacen posible que la obra se genere. Aquí podemos hacer una pausa y podría preguntarle, voy a dejar de compartir, a Javier, que ha sido un gran explorador de archivos históricos y no históricos, y digamos que los ha utilizado como medio para producir su propio conocimiento. Aquí me gustaría que si me puedes decir o comentar o criticar algo sobre esta conceptualización de archivos residuales, ¿no? No sé si te parece bien la denominación, ¿no? ¿Qué podrías comentarme, ¿no? Si se puede generar un gran archivo de esos archivos colaterales de obras artísticas, si eso podría aportar algo nuevo antes de continuar.
Bueno, yo estaba escuchándote y, bueno, no solamente escuchándote, mentiría si te dijera que es la primera vez que te escucho, ¿no? Aunque te he escuchado hablar de estos efectos colaterales muchas veces, pero ahora cuando lo dices de una manera tan absolutamente rotunda, me sorprende que todos hemos aceptado que sean colaterales, y ya no digamos residuales. En ese sentido, entonces lo colateral o lo residual es muy importante. Nos hemos olvidado de algo que era muy importante en el arte, y es qué efecto producen las obras de arte en el público. Me acuerdo que hay una historia, ¿no?, que siempre se dice: ¿qué pasaría si se tocara la novena sinfonía en un lugar donde nadie la escuchara? Realmente, bueno, la novena sinfonía de Beethoven o cualquier otra obra musical, se pone la novena sinfonía porque es una sinfonía muy conocida, ¿no? Es decir, si esa sinfonía se pusiera en un gramófono o un magnetofón, yo soy muy antiguo, un magnetofón todavía existe para mí, pero para el público general vamos a poner un iPad eh, en un lugar del desierto donde nadie le escucha y está tocando una obra musical, realmente eh, se estaría dando un acto estético, un acto artístico, o sea, si no hubiera ningún público, pero no por desinterés, ¿no? Es este hombre que hace una exposición, esta mujer que hace una exposición y no va nadie, ¿no? Es decir, no, porque no va nadie, pero hay gente fuera, ¿no? Pasan por delante de la puerta y no entran, pero desde luego, imaginaros un escenario un poco así delirante en el que no puede nadie conocer esa obra de arte, ¿no? Pues esa obra de arte ha llegado allí. Entonces, siempre se dice esto es una pregunta con respuesta pagada, evidentemente, no. Entonces no hay una emoción artística. La emoción artística está en el receptor, no en el emisor, sino en el receptor. Entonces esto se ha dicho siempre, ¿no? Es decir, hay momentos, hay actos artísticos que tienen esa característica de dinamizar el público. Y en función del público se miden muchas cosas. No ya por el número de personas que le escuchen a uno, sino las actitudes que provocan, las actitudes de entusiasmo, de pasión, de tristeza, el conjunto de emociones, ¿no? Entonces, claro, esto nunca se ha podido medir o muy pocas veces se ha podido medir, ¿no? Se podían hacer encuestas, ¿no? Se podían preguntar a los individuos que entran a una exposición qué es lo que sienten, ¿no? Pero lo divertido y lo interesante de este arte que tú estudias es que queda un registro. Por ejemplo, yo te he escuchado hablar del tendedero, no sé si vas a tratarlo aquí, pero hay un registro que tú puedes manipular, que puedes usar, que puedes construir. Entonces, en ese momento tienes un tesoro. Al artista no le interesará nada, porque entre otras cosas, bueno, pues es un arte efímero que después cuando lo recoge, pues se va a otro lugar, es como una especie de troupe artística, ¿no? Pero lo que queda, lo que tú puedes verdaderamente trabajar, es ese archivo de emociones, ese archivo de perplejidades. Y entonces me parece que el arte adquiere una dimensión completamente distinta, porque no se acaba en el artista, ni se acaba en su intención. En definitiva, el artista puede querer decir cosas que después el público no acepte, lo que acepte sean otras, y su diálogo sea de otro estilo. Y eso es un privilegio poder estudiarlo. Y es un privilegio de que tú lo puedas estudiar. Y esto ya te lo he dicho alguna vez con respecto a algunas obras, o sea que aquí estamos revelando conspiraciones muy antiguas, ¿no? Y es que tienes que trabajar en esa dirección, porque eso es un archivo, si quieres, anónimo, porque claro, no conoces el nombre de los emisores, pero colectivamente te puede dar un perfil de la comunidad donde se ha producido esa obra de arte extraordinariamente interesante. Emociones y pasiones.
emociones activas en el sentido de pues, amor, odio o bueno, alegría y tal, o pasiones también, ¿no? Es decir, es sufrimientos, violencias que se han ejercido. La resonancia del arte es muy singular y eso puede aparecer en ese archivo y no de ninguna otra manera. Incluso te diría que el hecho de que el actor, que es el agente que está haciendo esa aportación, está defendiendo la veracidad de su emoción cuando la comunica en el anonimato. Si probablemente tuviera que decir yo soy fulanito de tal y he tenido esta sensación, esta emoción, probablemente no sería tan espontáneo como esa reacción anónima. Cuando es anónima, hay veces que no lo es, pero muchas veces lo es. Por eso yo creo que los archivos estos no los minimices. Yo creo que es un gran descubrimiento el saber que se pueden trabajar sobre esos archivos. Y eso es un descubrimiento que, en fin, tienes que conseguir poner en valor, como dicen ahora los pedantes, ¿no? Continuamos, Bueno, ¿te parece bien? Sí, Voy sí. a volver a compartir. Vale. Muchas gracias, Javier. A ver, espera. Ahí está. Bueno. Ahora, sí se escucha, ¿verdad? Y se ve. Sí. Muy bien. Pues los 6 casos de estudio. Entonces, tengo 6 grupos de archivos residuales de obras artísticas contemporáneas. Todas estas obras fueron realizadas en el siglo XXI y en la Ciudad de México. Las obras han sido realizadas por artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, son del ámbito iberoamericano, 5 mexicanos y un catalán, y todas son obras complejas y potentes estéticamente. La mayoría han sido merecedoras de prestigiosos reconocimientos internacionales y son muy diferentes entre ellas, aunque hay importantes hilos conductores que las conectan, lo que me permitirá obtener mayor riqueza en los análisis futuros. Todas las piezas ya fueron ejecutadas y expuestas, y en todas las respuestas del público archivados hubo libertad de expresión y se llevaron a cabo sin ningún tipo de censura. El material analizado es inédito, excepto megafon.net, cuya información está abierta en su sitio web, aunque tengo 2 amplias entrevistas que le hice al artista, quien me proporcionó información que no se encuentra en su página electrónica, el cual es Antonia Abad. Es importante hacer notar que esos archivos de público no son producto de una recolección metodológica científica social, y que los criterios de almacenamiento los dictó el propio artista durante el diseño y concepción misma de la obra. Esta información acumulada, estos archivos colaterales, no han sido analizados, como lo comenté hasta ahora, como un cuerpo completo ni a profundidad. Los utilizan como para dar cuenta de que la obra existió, simplemente, ¿no? Pero no han sido analizados por lo pronto que yo he detectado, como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Bueno, pues como ya mencioné, este grupo abarca 6 archivos realizados en distintos contextos y temporalidad en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, las obras son Voz Alta, de Rafael Lozano Hemer, no voy a explicar la estética de la obra, simplemente voy a decir qué es lo que se acumuló, ¿no? Durante en el contexto de la Plaza de las Tres Culturas, en el aniversario de la matanza del 68, durante varias noches hubo un megáfono donde se pudieron hablar, el público pudo expresarse sin límite de tiempo y sin censura,
y el artista me dio para este análisis 1,200 archivos grabados de participación del público, lo cual fueron transcritos para ser posteriormente analizados. Después, otros paseos, otras historias de Tania Candiani, que se hizo en el 2001, que son 1,300 horas de grabación original de participación del público, que fueron grabaciones a través de entrevistas del público. Una vez que la artista retomó estas 1,300 horas de grabación original, lo que hizo la artista fue recopilarlas y hacer ella una especie de tour, ¿no? A partir del resumen de parte de las experiencias de las grabaciones, hizo distintos tours diferentes que hablaba de las experiencias de las personas. Lo que a mí me dio fueron las 1,300 horas de grabación original de todas las participaciones del público, las transcribí y eso es lo que parte de los resultados que les presentaré el día de hoy, ¿no? Después viene plantas autofotosintéticas de Gilberto Esparza, que lo que hace, bueno, tengo entrevistas de él, entrevistas del público, y lo que yo analizo aquí en este caso, que es particular, me mandó tablas químicas de algunas, me dio información de agua contaminada. Yo genero de distintas partes de la Ciudad de México, y lo que hago son el análisis químico de los distintos espacios de la Ciudad de México. Ahí no es digamos, una participación del público directo, pero sí, desde mi punto de vista, hay digamos, registro indirecto de lo que somos a través de la contaminación, ¿no? El siguiente es megafon.net de Antonio Abad, que son, hay 54,000 pods a lo largo de su página electrónica, y donde trabaja con público en distintos proyectos, y su proyecto original es en la Ciudad de México y es con taxistas. El tendedero de Mónica Mayer, que fue en el 2016, que fueron 9,000 respuestas, fueron 9,000 papelitos que a través de 4 preguntas en torno al acoso, las o los participantes, quien quisiera contestar, contestaba a lápiz esos papeles. A mí el MUAC me dio, me facilitó esos papelitos, se fueron escaneados, transcritos y analizados. Y finalmente, y el último caso de estudio que acabo de incluir en este espacio es el cóctel de Boris Biskin, que se hizo en la Santa María la Ribera en el 2020, al que le llamo el diluvio de los deseos, que hay 1,016 participaciones, que a modo de muro de los lamentos en una obra la gente escribe lo que quisiera escribir y lo pone en estos recovecos de la obra. Yo transcribo, se transcribieron las obras y se analizaron, ¿no? Agradezco por un lado a todos los artistas que me han dado la facilidad de tener estos archivos para el análisis, y a Carolina Belén, quien es mi ayudante, que me ha ayudado en esta ardua tarea, ¿no? No sé, Javier, te escucho si quieres hacer algún comentario a partir de estos casos que ahorita empezaremos a mostrar el análisis, o prefieres esperar a que haya alguna, a que presente resultados sobre ellos. Bueno, evidentemente lo que más creo que interesa, no a mí, sino a todos los que nos están escuchando, son los resultados. No obstante, quería
quería hacer una consideración de la enorme pluralidad de fuentes que tienes, la enorme pluralidad de archivos, porque unas veces son archivos sonoros, otras veces son archivos en papel, otras veces son archivos indirectos, como el archivo de las aguas residuales. Lo que estoy verdaderamente interesado es ver cómo eso después se convierte en un tratamiento homogéneo, ¿no? Porque es interesante y además supongo que requerirá una ayuda grande tener gente que te apoye, porque es mover una gran cantidad de información. Realmente, bueno, yo estoy ahora en proyectos donde se maneja una gran cantidad de información. Por ejemplo, he estado en contacto con una colega británica que ha trabajado sobre las cartas que mandaban los soldados a sus familias en la Primera Guerra Mundial, que son miles, decenas de miles, podríamos decir centenares de miles de cartas que existen. Y entonces murió de éxito esta persona porque comenzó a buscar archivos fotográficos, epistolares, y resultó que la mayor parte de los archivos epistolares estaban en las familias, pero es que había decenas de miles de familias que tenían estos archivos y que con esa especie de cuidado británico lo habían conservado. Yo creo que te puede pasar lo mismo, es decir, has invocado al genio, ¿no? Es decir, que tú querías información y ahora tienes toda la información o tienes mucha información. Y me fascina que cuando se pone en marcha un proyecto, ese proyecto arrastra no solamente información, sino dificultades de manipular esa información. A mí me parece fascinante porque yo sé que has hecho con alguna de la información que me has contado y te he escuchado en otros foros, pero lo que verdaderamente has puesto aquí es la pluralidad enorme de medios de información y de material de información, ¿no? O sea que en ese sentido te escucho con verdadero interés, mayor todavía si cabe que antes. Sí, no, bueno, y además me tengo que apegar a unos cuantos porque hay muchísimos, digamos, artistas que utilizan al público como medio creativo que, uy, me encantaría poder tener mucho más ayuda y un grupo de trabajo enorme para que yo pudiera, digamos, clasificar y analizar esa información como pues mucho más eficiente, ¿no? Estoy haciendo lo que puedo, pero bueno, No, creo que ahí hay un camino que puede ser explotado y que una vez que uno vaya dando a conocer, ojalá y haya interés para que muchos otros investigadores puedan generar lo mismo y podamos generar un espacio más amplio de exploración para entender más lo que sucede como proceso creativo dentro de este espacio para entender más al público como parte de, como participante y como productor de conocimiento además, porque además nos da este conocimiento. Entonces, bueno, si quieres, empezamos un poquito con lo de pero las... antes, Sí. déjame hacer una consideración que me parece fascinante para entender todo lo que estás haciendo. Lo que has mostrado, tú, en tu actuación, ya lo mostraste en tu tesis doctoral, es que hay obras de arte, al menos obras de arte, y quizá podría decirse de todas las obras de arte, pero en el caso de las que tú estudias, que solo se acaban con el público. Es decir, si tú involucras al público, si tú cuentas el público que han tenido y la acción del público, queda completa la obra de arte. Es decir, la obra de arte no solamente es parte del emisor, del individuo que plantea la instalación y la tecnología que tiene que utilizarse, sino también si se cuenta la respuesta. Con lo cual, es una obra de arte hasta cierto punto efímera, en el sentido bueno del término, quiero decir, porque es una acción es una acción artística, pero esa acción artística no se podría describir nunca poniendo solamente la parte que ha hecho Lorenzo Gemmer o este tipo de personas que
tienen una gran creatividad, porque la otra creatividad es la creatividad del público, que es la que tú rescatas, ¿no? O sea, Claro. que desde ese punto de vista, yo creo que tu propuesta es una propuesta de largo alcance, es decir, no es coyuntural, porque pone el dedo en la llaga en qué consiste una obra de arte de este estilo, ¿no? Bueno, ahora sí, pasemos, En si este quieres. tipo de obras en donde sin público no hay obra, ¿no? No hay obra, es Porque hay decir, la obra muchas es parte otras. del público Sí, también, ¿no? exacto, Entonces, esa es. que el artista se olvide de eso que ha generado, pues no, o sea, no es legítimo. O sea, ahora usted ha invocado a las parcas, ¿no? Pues escuche a las parcas, ¿no? Ha invocado a las Sí. furias, o sea, no puede usted invocar a las furias e irse, no, lo siento. Ahora usted tiene que pechar con el hecho de haber invocado la participación. Entonces tiene usted que también considerar, no solamente tú, el propio artista tiene que considerarlo. Bueno, De acuerdo. como ves, no es cuestión de seguir, seguro que puedes Pues darnos mucha más información. continuemos. Bueno, pues la investigación, ¿no? Esta investigación entonces tiene propósitos muy amplios, ¿no? Dada la complejidad y la cantidad de datos analizados, ¿no? Inició con un objetivo muy particular, en general, bueno, particular y general, con un objetivo general que fue intentar definir y analizar el resultado de la cristalización colectiva de la comunidad que participa en las obras artísticas tecnológicas estudiadas y generar un marco conceptual amplio que permite entenderlas y complejizar su alcance en el mundo del arte y la sociedad. Lo anterior centrado principalmente en el espacio cultural iberoamericano. Sin embargo, como cualquier investigación, ha ido cambiando de rumbo y perspectiva debido a que en ella he obtenido resultados para mí sorprendentes e inesperados. Me pareció, por lo tanto, fundamental profundizar esos resultados y quizá explorar desde un espacio y perspectiva más personal y empírica, explorando otros caminos que no estaban en mi objetivo inicial, que era la generación de un marco conceptual general del mundo del arte iberoamericano. Al ir obteniendo los resultados y analizando cada caso de estudios, fui tomando decisiones. Por un lado, han sido analizados cada caso de estudio, cuantitativamente y cualitativamente, y se han obtenido características particulares de cada caso. ¿Sí? Voy a empezar a enseñar muy rápidamente. Tengo muchísimos datos en cada caso de estudios, muchísimos, ¿no? De cada caso de estudio podría yo hablar, digamos, horas, ¿no? Entonces voy a dar solo un guiño para que se den ustedes cuenta de lo que hay. No voy a presentar ni siquiera todos los casos de estudio, sino un resumen de lo que tengo. Un guiño para que ustedes puedan darse cuenta de lo que he ido obteniendo a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, por ejemplo, del tendedero, que son las 9,257 respuestas analizadas, ¿no? Fueron 4 preguntas, fueron también en papel las preguntas transcritas, pero también hubo respuestas en la digitalidad, también podías escribir en una computadora y solo les voy a presentar algunas cuantas resultados de lo que yo encontré a partir de esto. Fíjense cómo nunca se pregunta en los papeles quién te acosó, ¿sí? Pero cuando uno pregunta algo, responde mucho más de lo que se les preguntó y entonces uno puede descubrir mucho más cosas alrededor del tema. Eso también es un punto muy importante acotar, ¿no? Entonces las preguntas fueron sobre el acoso y bueno, pude obtener, por ejemplo,
que en el caso de el MUAC fueron el 57.8 de los acosadores eran desconocidos, pero casi la mitad conocidos de distintas maneras, ¿no? Familiares o profesores o conocidos no familiares, ¿no? La edad del primer acoso, por ejemplo, ¿no? La edad del primer acoso en la mayoría de los resultados fue en la primaria, ¿no? Y eso coincide porque dije, traté de encontrar otros resultados científicos sociales y más o menos coincide con lo que estamos obteniendo en la edad del primer acoso en las participaciones del público del tendedero, ¿no? Otro tipo de información, por ejemplo, que también obtuve, el último acoso reportado, ¿no? Y lo que es muy significativo es que el 35.1% de las que contestan se sienten que siempre se sienten acosadas, ¿no? O sea, va a ver, ¿cuánto fue el último acoso? Hay unas que dicen, es que siempre me encuentro acosada. Todo el tiempo, 35.1% de esas 9,000 respuestas, ¿no? En cuanto a las codificaciones, por ejemplo, de Boris Biskin, que son 2 deseos, yo también tenía una expectativa, por ejemplo, de que iban a pedir dinero, ¿no? Y no, fue muy interesante cómo deseaban, ¿no? Alrededor del amor, de la salud, de la gente, de la familia, sobre la paz, ¿no? En el mundo, la felicidad, ¿no? Un deseo sobre el trabajo y sobre el éxito, ¿no? El 5% deseaba dinero. Eso fue interesante descubrirlo, ¿no? Entonces, en este caso del diluvio de los deseos, los sueños, la pareja, sobre el arte, sobre el éxito, sobre la abundancia y la prosperidad, la felicidad, la paz, la familia, la salud y sobre todo el amor. Luego en voz alta, que es un contexto más político, ¿no? En torno a una conmemoración del acontecimiento del siglo XX más importante de nuestro país, ¿no? Aquí en este caso, y lo cual me gusta porque son espacios equilibrados, en el tendedero pues hay más participación de mujeres. En el caso de voz alta de Rafael Lozano me resultó que hay una contraparte, hay más participaciones de hombres, lo cual está bien, ¿no? Hombres, mujeres en un 36.9% y también hablaron niños, ¿no? Y niñas. Aquí, en cambio, bueno, pues el código que generé y que se fue haciendo como temáticas, pues hay una gran cantidad de emoción, de explosiones de emoción. Hay expresiones que hablan sobre Tlatelolco mismo, sobre gente que vivió Tlatelolco, discursos, muchos discursos, testimonios personales sobre el mismo evento, otras opiniones políticas sobre matanza de Atl, etcétera, ¿no? Expresiones artísticas, hubo raperos, poetas, en fin, ¿no? Hablar sobre la propia obra, sobre el 68 en general y pregrabados, ¿no? En el caso de otros paseos, otras historias, también resultó que la participación de los hombres fue mayor, el 71%, y las de mujer el 30%. Ay, perdón, me fui para... Ahí está, otros paseos y otras historias. Ahí lo que se veía, ¿no? Es que denotan lugares desaparecidos, que es importante, describen lo que había antes en el lugar exacto donde ya no hay, ¿no? Las leyendas, las historias de fantasmas, las tragedias que vivieron, ¿no? El amor, la vida que vivieron y mucha reflexión sobre la bebida, ¿no?
más que de la comida, es interesante. En cuanto a, hay este atlas.ti, que es digamos, el espacio, es un programa científico-social que permite meter toda esta información y generar estas estadísticas y genera lo que es la nube de palabras. La palabra se hace más grande conforme el mayor número de personas acude a la misma palabra. Entonces, cuando una palabra está muy grande es porque crece conforme al mayor número de personas habla sobre ella, ¿no? Entonces, esta es la palabra, el miedo, en caso del tendedero, es la palabra más atendida en el caso del acoso. En el tendedero también tengo otros análisis que están que se hicieron, por ejemplo, en Argentina, y lo que es curioso, por ejemplo, que en Argentina más que el miedo es la vergüenza, ¿no? En Argentina utilizaron más la vergüenza cuando hablaban del acoso que el miedo. En Washington hablaron de miedo también. Bueno, los resultados entonces obtenidos de nubes de palabras en el caso del voz alta, aquí sí pude diferenciar porque hablaban claramente hombres y mujeres, y es interesante cómo hablan los hombres, la palabra más utilizada es libertad, mientras que para las mujeres es el dolor, ¿no? Sentimientos, tristeza, expresión, y para los hombres es la libertad, ¿no? Represión también, tristeza, olvido, unión, y en el momento que las unimos, se convierte en otra nube expresiva en donde el gobierno es el centro de atención. Bueno, en las nubes de otros paseos y otras historias también se pudieron diferenciar las emociones de mujeres y de hombres. Una vez más, el miedo en las mujeres aparece en las emociones, y en los hombres la sorpresa, ¿no? Y cuando hacemos una mezcla de hombres y mujeres en el mismo objeto de estudio, aparece más la sorpresa, como ustedes saben, en este caso los hombres son los que más participan, entonces por eso aparece la sorpresa ahí en medio. Pero bueno, son agradable, miedo, sorpresa, espanto, curiosidad, ¿no? Continúo con mi análisis. Me he dado cuenta que juntos todos estos espacios que he analizado también funcionan como un cuerpo completo, ¿no? Les acabo de enseñar de alguna manera mis análisis parciales de cada uno, ¿no? Pero también me he dado cuenta que juntos funcionan como un cuerpo completo interesante, ¿no? Porque son obras que se han realizado en la Ciudad de México en el siglo XXI y tienen 16 años de diferencia, tampoco es tanto, ¿no? Cuyo público ha vivido en esa misma ciudad, ¿no? Entonces, esa perspectiva he detectado características generales de todos ellos que podría afirmar como las siguientes, ¿no? 1. El tipo de obras en donde el público forma parte de ellas permite entender el entorno social en que vivimos. 2. Es evidente la necesidad que tiene el público por expresarse libremente y sin censura. 3. El tipo de diseño artístico funciona como, este tipo de diseños artísticos, digamos, que toma el público como parte fundamental de sus obras, funciona como un localizador o atractor de participantes de una comunidad que ha padecido una pérdida específica de un bien común, y que es a través de estos objetos artísticos que lo pueden expresar. Esos bienes comunes que están bajo amenaza pueden ser materiales o inmateriales. Por ejemplo, en el caso del tendedero, cuya temática es el acoso,
el 95% de las respuestas reportan ser mujeres. Es posible afirmar, entonces, que la comunidad de afectados a la que el objeto artístico está atrayendo es a la comunidad de género femenino. Y lo que ellas evidencian fue la pérdida de bienes comunes inmateriales por el simple hecho de ser mujeres. Denotan miedo y la pérdida de libertad de moverse por las calles, por ejemplo. Esta comunidad femenina que se expresa está formada por personas que se sienten amenazadas por muy diversos motivos, que echan en falta algo que se les ha arrebatado y que consideran clave para su vida. En este caso, además de la pérdida del bien común, las emociones expresadas son el eje rector de los resultados de todo lo que tengo, ¿no? El estudio cultural de las emociones, el libro del estudio cultural de las emociones de Sara Ahmed, ha sido también una guía de mi trabajo para este análisis, ¿no? Siguiente punto. La suma de estas voces comunes, desde mi punto de vista, develan, revelan y marcan lo que dicha comunidad padece, sufre o desea como consecuencia de dicha pérdida. Pude detectar entonces estos indicadores, ¿no? Como emociones, acciones, relatos, circunstancias particulares, luchas, deseos, entre otras. En ellas se puede reconocer la importancia de conservar el pro común, porque en el corazón de los comunes está la pérdida del privilegio, digamos, ¿no? Es para mí importante también señalar que estos archivos colaterales son generadores de conocimiento colectivo, como lo dije desde el principio, ya que proporcionan desde mi punto de vista elementos claves para entender circunstancias específicas que se viven en los espacios sociales de quienes los padecen, ¿no? Estas aportaciones colectivas también pueden ser útiles y complementarias para otros ámbitos de campo de conocimiento. Toda esta información es valiosa por ser un producto de expresión libre y directa de personas que son parte de una comunidad que vive ciertas problemáticas. Entonces, esta voz comunitaria tendrá que ser tomada en cuenta en esta como aportación epistemológica inédita, como una contraparte clave, tal como lo fundamentan los métodos de trabajo utilizados por el Grupo Interdisciplinario de Arquitectura Forense dirigido por Adam Weissman, y que ahorita atenderé un poco más adelante. Entonces, me atrevo, digamos, me he decidido, ¿no? Como les comenté, como he ido tomando decisiones. Una vez que vi y analicé cada caso de estudio, lo que empecé a hacer fue un atrevimiento metodológico libre, de alguna manera, mezclar, ¿no? Resultados de varios casos de estudio para obtener nubes de palabras que me permitan establecer una especie de termómetro de sensaciones y sentimientos y deseos y emociones de todas las participaciones, independientemente de que se hayan realizado en años diferentes, con artistas diversos. Finalmente, lo que hago es reconocer a las ciudades, a nuestra Ciudad de México, que es donde se activaron todas estas obras, como un espacio complejo, y que es un espacio tan complejo que tomar todos los casos de estudio como un solo cuerpo de trabajo es posible, ¿no? Entonces, bueno, les enseño estas mezclas que empecé a hacer de nubes, de sensaciones, de sentimientos, por ejemplo, en el caso de Voz Alta y Otros Paseos, que si se fijan, como que van dando otras pautas cuando uno va mezclando cosas, ¿no? De mujeres, por ejemplo, nubes de sensaciones y sentimientos de las mujeres, que incluye Voz Alta y Otros Paseos. Voz Alta y Otros Paseos en el caso de los hombres. Voz Alta, Otros Paseos y El Tendedero, que son, por ejemplo, 7,270. Aquí son 7,270
almas hablando, ¿no? Del miedo y de la incomodidad en la Ciudad de México, ¿no? Y aquí incluyo ya 8,249 participaciones, donde está Voz Alta, Otros Paseos, El Tendedero y El Diluvio de los Deseos. Bueno, el cóctel. Pues finalmente digamos, me encantaría, digamos, poder hacer un mapa de la Ciudad de México con todos estos resultados que me permitan visibilizar estas categorías por zonas geográficas de la obtención de mis resultados, ¿no? Precisamente para poder incluir lo que no he incluido, como por ejemplo las tuberías la contaminación de las tuberías en la Ciudad de México, además de las sensaciones, de los sentimientos, lo que tiramos a la basura también es un reflejo de lo que somos, ¿no? Recuerdo, no sé si ustedes conozcan este libro de París, que tiene que ver con Bruno Latour, ¿no? En donde describe el otro París, ¿no? Entonces habla también sobre las tuberías, sobre lo que no se ve del París que siempre se mira, ¿no? Y mapea todo ese espacio, ¿no? Entonces tengo, digamos, unas muchísimas ganas de poder hacer, a partir de todos estos resultados, montarlos en un mapeo y analizarlos como todo un producto que denote el reflejo citadino, ¿no? De la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, un mapa que muestre esas otras historias, esos otros deseos, esas otras situaciones que la obra artística es capaz de atrapar a través de sus archivos colaterales, ¿no? Y bueno, finalmente, para decir, ¿no? Que es un atrevimiento, pero por otro lado está basado ¿no? Estos atrevimientos de alguna manera están basados, por un lado, por lo que afirmó Haraway alguna vez, Donna Haraway, en lo que ella denomina epistemología situada, porque ella declara que cuando se produce conocimiento, cuando se quiere producir conocimiento, no hay un punto de vista neutro y objetivo para producir la verdadera realidad de los estudios formales y las teorías, ¿no? Es posible, dice, generar un estudio o conocimiento situado desde una perspectiva particular, a partir de ciertas premisas sólidas e intereses específicos a alcanzar. Me guío entonces en esta premisa y propongo mi propio conocimiento situado, al que aludió Haraway, para exponer y proponer mis puntos de vista que llevo analizando hasta ahora. Quiero además, por otro lado, tratar de salirme de los requisitos metodológicos sociales existentes para mis conclusiones generales. Y lo que me interesa con mis resultados es poder incluirlo como una pequeña parte, como lo dije al principio, de un problema mucho más complejo, también basándome en los métodos de trabajo utilizados por el Grupo Interdisciplinario de Arquitectura Forense. Este equipo es una agencia de investigación fundada por un grupo de arquitectos, artistas, cineastas, periodistas de investigación, científicos y abogados que me han marcado parte de mi interés investigativo desde que los conozco. Me volaron la cabeza cuando los conocí. Ellos se alojan en la Universidad de Londres, en Goldsmith, bajo la dirección de Eyal Weizman, y la agencia opera simultáneamente en un entorno académico, pero también se mueven instituciones culturales en museos, produciendo exhibiciones y coloquios, pero a la vez en foros judiciales y políticos, colaborando con activistas de derechos humanos y de justicia ambiental y con fiscales internacionales, haciendo y desarrollando casos
digamos, atendiendo casos de violencia estatal y de crímenes ecológicos. Entonces, lo que hace este grupo, que a él, su manera de trabajo le llaman estética investigativa, es que produce archivos de prueba que consisten en elaborar, digamos, maquetas, animaciones, análisis de video, entrevistas a los afectados, cartografías, entre muchas otras cosas. O sea, hace archivos de pruebas para, digamos, y crea este archivo con el fin, ¿sí?, de crear pruebas complementarias a las oficiales, ¿sí? Y su propósito es investigar otros detalles y procesos que no habían sido tomados en cuenta por las autoridades oficiales. Y entonces, en ese sentido, ellos constantemente reinventan epistemologías con consecuencias notables. Entonces, yo humildemente, mis archivos digamos, mis archivos colaterales pretenden de alguna manera ser esa especie de contraparte que apoya a construir y complementar esas partes de análisis que no han sido tomadas en cuenta dentro de los procesos artísticos y, en este caso, la participación del público. Y ahora sí, creo que ya me callo para poder tener una deliciosa conversación con mi querido Javier Ordóñez y dar palabra a los demás que nos están escuchando. Javier, te cedo la palabra. Te felicito porque sí, escucharte me ha permitido conocer mejor todo tu trabajo. Y perdona que haga una interrupción, es que me estoy quedando sin batería en el ordenador y si entra en crisis el ordenador, desapareceréis todos. O sea que voy a por el cable que se me ha olvidado poner. Muy bien. Bueno, mientras tanto, bueno, además de agradecer a todos por escucharnos pacientemente, quisiera comentarles, bueno, eso, que Javier, para los que no estuvieron al principio, Javier está amablemente escuchándonos desde Berlín, desde su noche de Berlín, y bueno. Estamos salvados. Muy bien. Bien. Ya no desaparecerás. Ya no, bueno, desapareceré algún día, pero vamos, no en breves momentos. Bien, hay una serie de cosas que me has dicho que me han resultado especialmente llamativas, no solamente... Y es, bueno, es un proyecto o tu propuesta, porque no se puede decir que es un proyecto. Un proyecto parece que es demasiado académico. Esto tiene la ventaja por toda esa pasión que pones tú en la arquitectura forense. Tiene la idea de que no es un proyecto, sino es una acción epistémica, que además no aplica epistemología, sino que la crea. Crea una epistemología para usarla en una finalidad muy concreta, que es conocer mejor tu medio, conocer mejor el procomún, pensar mejor el procomún, que habitualmente siempre cuando pensamos en él, o con mucha frecuencia, siempre estamos pensando en objetos, en bienes tangibles, y lo que tú manejas es un conjunto de información sobre lo intangible. Esto me ha resultado especialmente interesante porque tú has puesto el ejemplo de Bruno Latour con París, que es, bueno, pues les voy a hablar a ustedes el París que no ven. Tú quieres hablar del México que no solamente no se ven, sino ni siquiera se conoce, no se percibe. O sea, ni siquiera cuando dices voy a enseñarte ese México, esa ciudad de México, uno puede ir a ningún sitio a verlo. Las tuberías de París se pueden ir a ver,
¿no? Porque uno puede llegar a bajar al inframundo ¿no? Pero sin embargo, para encontrar esa distribución geográfica de las emociones, es necesario hacer un trabajo muy complejo y tener el oído muy fino. Es decir, y darse cuenta que en un ámbito del que no se esperaba nada, que es esos archivos residuales, puedes encontrar tú una información del tejido de las emociones de tu ciudad absolutamente sorprendente. Es decir, eso es lo que más me ha llamado la atención. Entonces, bueno, tú has citado el conocimiento situado y me parece muy adecuado, ¿no? Pero es más que eso, porque no es una epistemología estándar ni ortodoxa. No vas a quedar acreditada por Hempel, ni por Bunge, ni por Lakatos, ni por ninguno de estos grandes clásicos de los que se habla siempre cuando se habla de metodología, de filosofía de la ciencia, sino eh, eh, vas a decir o vas a invocar que detrás de una obra de arte, como las que tú has estudiado, hay toda una urdimbre antropológica que tú puedes estudiar y puedes aflorar. Y vas a dar un mapeo de las emociones y políticos escépticos te dirán, bueno, ¿y eso de qué nos sirve? ¿No? Pues yo les diría, si no son ustedes capaces de entenderlo, entonces dedíquense a otra cosa, porque eso es lo que le preocupa a la gente y esto es lo que hace que esa gente vaya a esas acciones artísticas y hable y participe, ¿no? Es decir, son ciudadanos, ciudadanas, quienes están acudiendo, no son grupos sociales ni partidos, son individuos, pero que en conjunto forman ese mapa de emociones. Otra cosa que me ha llamado la atención es que efectivamente tú lo localizas, esa información sirve para el contexto donde se da, es decir, no es exportable. Y por eso tú, por ejemplo, en el caso del tendedero, comparas lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre, en fin, en otras instancias, ¿no? Y eso puede parecer una debilidad y no es una debilidad, es una fortaleza realmente, porque por lo menos sabes de lo que hablas, pero tiene un grado de problematicidad que conviene tener en cuenta y es ¿dónde acaba la comunidad? O sea, suponiendo que es un gas, ¿no? ¿Cuál es el límite? O sea, por ejemplo, si todo eso se hiciera en Guadalajara, me refiero a México, claro, ¿saldría algo parecido? Ese mapeo que tú haces, ¿podrías aplicarlo a Guadalajara? ¿Podrías aplicarlo a contextos mucho más tenues, como los contextos rurales? Es perfectamente posible. O sea, no creo que sea imposible. Es más trabajoso, ¿verdad? Porque la ventaja de México es que la rentabilidad antropológica está servida. Es decir, en México hay personas para todo. Cualquier cosa que haga, y además con el entusiasmo que se tiene en México por las acciones culturales, todavía más, ¿no? Quizá en la península o en Alemania sería más complicado, pero en México no, en México hay unas ganas de participar, con lo cual lo que sí queda claro es que tú puedes mapear estas emociones porque los mexicanos quieren ser mapeados. O sea, los citadinos, me refiero, los de la Ciudad de México. Yo no sé cómo llamáis a los mexicanos que no son de México, de la ciudad, porque ya sé que hay lenguajes personales y privados para ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero quiere decir que los mexicanos de la Ciudad de México han querido serlo, han querido ser mapeados, han querido expresarse, han querido... Y bueno, pues uno realmente tiene derecho a hacer lo que has dicho tú, es decir, a superponer mapeos, ¿no? Superponer palabras, a ver qué me sale, ¿no? Eso es la parte de la experimentación que tú haces. O sea, por una parte tú coges el dato, eliges tú los datos que te proporcionan esos archivos y por otra parte tienes el derecho de jugar con ellos. Mientras no los traiciones, mientras no pongas cosas que no aparecen en los archivos, pero la combinación es una combinación legítima.
porque es la parte de tu experimentación social la que hace esto. Con lo cual es un camino muy fascinante. El único problema que tiene es que es muy costoso de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Es decir, pero como rentabilidad epistémica de esta nueva epistemología, por supuesto, es muy interesante. De todas maneras, yo también te diría que te vas a convertir en la analista de estas acciones, porque vas a crear un precedente, ¿no? Es decir, de tratamiento de este tipo de información. Es posible que haya otras personas que estén trabajando en lo mismo desde hace mucho tiempo, pero yo no las conozco. ¿No? O sea, no las conozco en absoluto. Ya te digo, he visto el uso de grandes archivos de información, pero que hasta cierto punto son bastante coherentes, más coherentes que esta llamada espontánea a la información que aparecen en las acciones de tus artistas. De tus artistas les tengo que decir, porque en realidad son artistas porque tú los has hecho artistas. O sea, Lorenzo Hammer, desde luego, es bastante artista gracias a tu trabajo, ¿no? Porque lo ha introducido. No, él es muy artista porque entonces cobra mucho. Entonces eso ya sabéis que los artistas cobran mucho, son artistas. Y además él tiene mucho valor, pero le has dado ese complemento, ese valor añadido a su obra, ¿no? Y no me refiero a él porque, bueno, lo conozco, sino por los demás que has mencionado, a los que no conozco. Lo único que conozco es a Hammer. ¿Cómo vas a seguir? Sí, mira, digamos, conversación que me gustaría también tener contigo es que, digamos, los análisis pasados que he tenido atendiendo esta producción artística de obra, en donde hemos atendido a, recuerdas en esta tesis doctoral que me dijiste, Sí. en donde veíamos, ¿no?, los elementos técnicos para generar maquinarias artísticas. De alguna manera también estábamos analizando una tecnología poco atendida, ¿no? Porque era, digamos, son productos tecnológicos, porque los veíamos desde la filosofía de la tecnología, son productos tecnológicos inútiles. ¿Te acuerdas que hablábamos sobre la inutilidad Sí. de la tecnología? Porque su fin no era un fin práctico, no es atender un fin práctico, sino es un fin poético, ¿no? Y entonces analizamos las similitudes y diferencias de estos espacios de recovecos, ¿no? Y en ese entonces, pues yo estaba olvidada, o sea, me había olvidado, lo clasificaba como un cierto tipo de producto artístico que trabajaba con público y otro que no trabajaba con público, pero desde una mirada más del objeto tecnológico que se estaba construyendo y que mediaba y que construía cierta poética. Y ahora, ¿no?, me doy cuenta de cómo este gran ensamblaje del que hablo ahora, que viene, digamos, desde una conceptualización eh, tecnológica, artística, cómo puede también, digamos, ser una explosión de posibilidades que también son distintas, que se mueven esos productos artísticos, mediáticos que utilizan a cierto tipo de tecnología digital, que trabaja con público, cómo puede además ser generador de conocimiento en sí mismo por el objeto artístico, que es un objeto, como le llamamos, máquinas inútiles, y que además tienen un potencial que no había visto en ese momento y que ahora
sigue dando, sigue la mata dando, de alguna manera lo que te estoy tratando de comentar, ¿no? Porque también es un hilo que he ido jalando de ahí, que tampoco es, no he olvidado lo que habíamos estado como atendiendo, ¿no? Cómo funcionan, cómo se generaban, ¿no? Cómo se producen, en dónde se exponen, quiénes, ¿no? Todo este espacio complejo, y ahora resulta que hay mucho más, ¿no? Cada vez que uno pone pues no sé, el zoom, ¿no? En un elemento, te das cuenta que eso es una explosión. Y yo creo que eso puede ser una característica bien interesante que nos brinde el arte, ¿no? Que toma en cuenta al público, porque ahora, y que son objetos tecnológicos creados en sí mismo dentro de este espacio artístico, ¿no? No dentro de un espacio tecnológico comercial, o sea, no es un coche, pues. ¿Qué es lo que produce dentro de este mundo artístico? Se generan máquinas que son generadoras de muchas otras cosas, ¿no? Y que eso, a mí me parece que mirándolo desde el punto de vista tecnológico, desde la filosofía, también puede ser muy interesante, ¿no? Mirar todas estas consecuencias que ahora estoy analizando, que pueden dar, vienen de ahí, ¿no? Vienen de ahí. Y es fascinante, ¿no? Algún día hablamos de estos espacios intermedios, como pueden ser los juguetes, ¿no? Que también, que no son necesariamente, son máquinas que no necesariamente sirven para algo, ¿no? Están hechas también para sorprender, para mirar, para diversión, ¿no? Hay estos que también es otro mundo enorme y fascinante, y aquí, ¿no? Como entes técnicos y tecnológicos, derivan ahora en que los propios usuarios pueden dar y generar una epistemología propia, o sea, nos están regresando, el público nos está regresando información a partir de algo que se crea, ¿no? Entonces eso yo creo que es interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de mis colegas, o si hay alguna pregunta por ahí, si hay alguien que nos está escuchando en el mundo de la red, o si quieres también comentar algo más, Javier. No, vamos a ver, creo que éramos demasiado pretenciosos, yo sobre todo, claro, que era el que te decía las cosas estas, ¿no? Que eran tecnologías inútiles. Eran inútiles en el sentido de que, como dices tú, no tenían una finalidad intencional, ¿no? Tenían una finalidad de sorprender, de agradar, de provocar, etcétera, etcétera. Lo que no pensábamos, eso sí, es que la utilidad estaba fuera de foco. Y estar fuera de foco está en el público. Es decir, el público va a darnos información, pero no sobre la obra, sino sobre sí mismo. Es decir, que ellos no van a decir es bonita o fea, me gusta o no me gusta. Eso no lo dicen nunca de una acción de este estilo. Lo que dicen es, pues mire usted, yo grito. Pues mire usted, yo escribo el papelito. Pues mire usted, yo... Y eso es la respuesta suya. No es una respuesta emocional de tipo estético, ¿no? Que curiosamente, si tuviéramos algún tipo de metodología que no alcanzo a entender cuál, ocurriría con cualquier obra de arte. Es decir, tú imagínate en los 2 millones de asiáticos que han visitado las hilanderas de Velázquez, seguro que ha habido movimiento de emociones que no conoceremos nunca, porque no han dejado registro, ¿no? Y si ellos hubieran escrito un papelito y lo hubieran echado en una urna, pues a lo mejor tendríamos algún tipo de información, ¿no? Pero lo que es evidente es que lo que no conocemos de las hilanderas o de las meninas, SIL, o de
Nike de Samotracia en el Louvre, o otros muchos cuadros que puedes mencionar, sí lo tenemos en una obra como esta, sí lo tenemos en el Tendedero. Claro está, puedes decir, no, es que el Tendedero intencionalmente quería buscar información, sí, pero después la artista no la tomó en cuenta. O sea, ¿por qué preguntaba? Es como ese mal profesor que dice que los alumnos tienen que hacer trabajos que después no lee, ¿no? Y no califica. Pues eso, tú eres una persona universitaria y sabes que ese es un mal profesor. El profesor es el que no solamente le pide a los alumnos que escriban, sino que después se lo lee. ¿Comprendes? Bueno, pues a esta artista le podríamos decir, no me sea usted mal artista, ya que no lo va a leer usted, déjemelo que lo lea yo. Es decir, déjeme que haga yo el acto complementario. O sea que desde ese punto de vista, cuando decíamos es inútil, es que no sabíamos dónde estaba la utilidad. Ahora sí, ahora tú lo has descubierto. Y eso es lo que más me congratula, me llena de alegría. Y bueno, yo me voy a callar porque si hay alguien que hay ahí y quiere hablar, creo que está en su derecho. ¿Alguna pregunta de los que están aquí con nosotros, colegas? Es que ya pasó casi hora y media, Fernando claro. Monreal, para todos tengo una pregunta. Eso es lo que dice. Perfecto. Fer, bienvenido. Fernando Monreal es un colega nuestro y normalmente cuando es que está aquí en la sala y lo dejaremos participar y hablar. Adelante, Fer. Hola, muy buenas tardes, Javier, Mónica, muchas gracias por Buenas tardes. la conversación. Yo tengo una pregunta sobre el tema del archivo vinculado a la historia del arte. Me gustó mucho este enfoque que, bueno, que tanto tú como Javier señalaban del uso del archivo. Uno cuando estudia, en mi caso, historia del arte, suele tener una visión muy extractivista del archivo, ¿no? Como esta máquina historiográfica que permite la construcción de relatos. Y yo he llegado a pensar que el archivo es una suerte de máquina para administrar el tiempo histórico del arte, ¿no? Pero me parece muy interesante este giro afectivo que encuentro en tu proyecto, Mónica, y que, bueno, que también está comentando Javier. Que creo que hace de la emoción una mediación social, una suerte de interfaz, ¿no? En las prácticas sociales. Y la pregunta que quisiera hacerle a ambos, desde mi humilde lugar de historiador del arte, digamos, es, ¿ustedes cómo pensarían una posible historia del arte desde el archivo como una máquina de emociones? Así como pensar una historia del arte desde los afectos y no ya desde lo que conocemos, desde estos discursos historiográficos que ahondan en el estilo, en el movimiento artístico, ¿no? En la figura misma del autor o del artista, que a veces hacen historias monográficas que nos cansan, ¿no? Que parecen monografías, ¿no? ¿Cómo pensar una posible historia del arte desde las emociones, desde los afectos? Me gustaría mucho saber qué opinan ambos de esta cuestión. Muchas gracias y un gusto, Javier. Javier, adelante. Bueno, yo me lanzo a la piscina porque, claro, Fer nos ha puesto unos deberes muy grandes, ¿no? Reescribir la historia del arte. Bueno, yo te puedo asegurar que cuando voy a las cuevas de Altamira, ya sabes que las cuevas de Altamira son unas cuevas que ya no se pueden visitar, pero yo como soy muy viejo, cuando era niño iba todos los días, o sea, iba, bueno, todos los días, cuando quería, porque no había nadie, ¿no? Entonces, y una de las cosas que más preguntaba yo a mi abuelo, que era el más sabio de todos los hombres que conocía entonces, ¿no? Y casi ahora, era, cuando entraba en la escuela, en las cuevas, era, ¿y cuántos caben aquí? ¿Cuántos hombres antiguos cabían? ¿Y estaban sentados o estaban de pie? Y cuando veían el bisonte, ¿hablaban o estaban callados?
y mi abuelo consideraba que yo era ya impertinente. Es decir, que a mí siempre me ha interesado, y de hecho, andando el tiempo, escribí con Alberto Elena, edité un libro que se llama Ciencia y Público. Me ha interesado siempre el público, siempre el público. O sea, cuando pienso en Homero, pienso en la gente que escuchaba a Homero, que escuchaban las historias troyanas de Homero y de otros individuos. Y cuando veo las obras de arte siempre pienso en el público, en la gente que las utiliza, la gente que las ve. Si es una obra de arte como un monasterio, como es decir, hay una gran tendencia y una gran tradición de considerar al público. Lo malo es que nunca se ha atendido a esta dimensión emocional. Es decir, nunca nos han contado que se suponía que el público veía en estas cosas, ¿no? Es decir, cuando uno va, por ejemplo, al Coliseo de Roma, dice, bueno, es que aquí venían decenas de miles de personas a ver qué pensaban, qué emociones tenían. Uno puede pensar que en el Coliseo no había arte, pues sí había arte, o sea, hay un arte militar, hay un arte... O bien un teatro, ¿no? Cuando uno va a Mérida y va a ver el teatro romano de Mérida, pues uno piensa, bueno, ¿qué emociones producía Eurípides en ese momento, ¿no? De la misma forma que uno, pues cuando ve pues, las obras que escriben ahora los musicólogos, bueno, pues intentan por todos los medios explicar cuál era el receptor, no solamente cuál era el emisor. Yo no creo que se pueda escribir una obra, o sea, una historia tal y como está escrita de los objetos, como una historia de las emociones, porque tendríamos que haber tenido mucha más información y registros que ya se han perdido. Sería una reconstrucción contemporánea, ¿no? Es decir, sería el mundo contemporáneo ante los objetos antiguos, qué reacciones tiene de emoción, ¿no? Es decir, es el problema de Darrell con Alejandría, cuando es el problema de Pamuk cuando escribe sobre Estambul, ¿no? Que entonces, digamos, en cada momento, ¿verdad?, se reconstruye las emociones de un contexto determinado. Pero ya que no se ha podido hacer en el pasado, hagámoslo en el presente. Es decir, yo no sé qué pensaban el público olmeca cuando veía unas determinadas cosas en su contexto, pero sí sé lo que hoy los olmecas que permanecen pueden tenerlo, e incluso los no olmecas, los individuos que van y participan de estas fiestas, ¿no? Entonces, los archivos intangibles son muy complicados, pero siempre son posibles. Y el ejemplo es lo que está haciendo Mónica, ¿no? O sea que a tu pregunta te diría eso, ¿no? Es decir, humildad, no sé, hay cosas que se han perdido, ¿no? Pero diligencia, ¿no? O sea, reconstruyamos. Igual que reconstruimos los objetos, reconstruyamos itinerarios de nuestras emociones, ¿no? Que algo se podrá hacer. Eso es lo que yo tengo que decir, pero seguro que Mónica tiene muchas más cosas que decir. No, bueno, como historiador y como historiador utilizando archivos, pues eres, creo que el que hiciste la respuesta adecuada. Sí, híjole, sería hermosísimo poderlo tener, ¿no? Sería un sueño poder tener una historia de las emociones, bueno, una historia del arte utilizando a las emociones como guía y eje rector, la historia del público, pues sería maravilloso, ¿no? Y yo la verdad es que además me parece fundamental el público porque yo lo que más he aprendido y como más he aprendido de lo que sé, digamos, de los objetos artísticos, es como público, ¿no?
o sea, vivir una obra no tiene precio, ¿no? Y cuando la entiendes, también, y ese acto, digamos, de vivir una obra, ahí es cuando uno denota, ¿no? La grandeza de una pieza, que no es una grandeza necesariamente tecnológica ni técnica, sino puede ser técnicamente muy, muy sencilla y ser poderosísima, ¿no? Como puede ser el tendedero o el cótel o simplemente poner un papelito, ¿no? Y lo que puede explotar, ¿no? Alrededor de eso, una tensión que esto puede posibilitar. Y eso, insertarlo dentro de la historia del arte, pues, ¿cómo insertaríamos ese? Es una pregunta interesantísima, Fer. ¿Cómo dentro de la historia del arte metes las emociones del público como hilo conductor, ¿no? Si lo quisiéramos hacer a partir de ahora, porque como bien sabemos hay muchísimos artistas que trabajan y que atienden a público como parte de su obra, como parte de su proceso creativo, digamos, que lo atienden y que lo archivan, porque hay miles ahora de archivos así. Pues sería interesante, sería una tarea para nosotros atenderlos y ver efectivamente dónde colocarlo y cómo atender esas emociones, ¿no? Hay que pensarlo, ¿no? Yo creo que es algo que podríamos pensar. Ahorita creo que es una pregunta muy interesante que creo que hay que analizarla profundamente y quizás sea una tarea buena. A mí yo soy lenta, primero necesito ver como un mapa, ¿no? Emocional de todo lo que nos están diciendo, ¿no? Como Tania Candiani nos está permitiendo contar, ver esas otras historias, esos otros emociones, esos otros deseos que suceden a través del arte contemporáneo del siglo XXI en la Ciudad de México, en un espacio específico. Y si lo hacemos y si lo extendemos, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué nos da? Nos da cosas diferentes, ¿no? Al menos hay ciertas obras que sí son situadas, como dice Javier, pero por otro lado, por ejemplo, si se fijan, el miedo en las mujeres, en las distintas nubes de palabras, está ahí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Eso qué significa? Es un dato antropológico, pero también quizás dentro de la historia del arte, ¿qué nos puede dar emocionalmente? No lo sé, ¿no? Creo que son preguntas profundas las que estás comentando, pero bien interesantes. Voy a ver, hay una pregunta de Edith Vázquez. Gracias, Edith, por preguntar. Dice, ¿qué referencias podríamos acceder para conocer más acerca del papel fundamental que juega el público en piezas como las de los 6 casos de estudio? La segunda pregunta sería si los resultados de esta investigación se irán subiendo a algún sitio. Sería interesante ver el proceso. A ver, sí, pueden buscar en academia.edu. Ahí tengo algunos resultados de investigación. También escribirme a mbenitez@correo.ler.uam.mx y poderles compartir parte del proceso con mucho gusto. Luego, Silvia Benítez, mi querida hermana, me pregunta, ¿has compartido tus hallazgos con los artistas de tus casos de estudio? ¿Qué reacción tienen ellos? Sí, he compartido sobre todo con Mónica Mayer. Ha sido muy interesante. Le he preguntado por qué no había leído todos los papeles. Es que es muy duro para ella. Ella trabaja feminismo todo el tiempo y
y bueno, digamos que su parte de activación es la que ella considera como la parte fundamental de su proceso. Me ha, inclusive ella es, digamos, la artista que me ha invitado a participar en más foros para compartir su proceso creativo. De hecho, ella me ha apoyado para recopilar otros archivos como de Washington y de Argentina. Hemos tenido pláticas muy profundas con respecto a la obra y sí conoce los resultados y pues ha sido para ella, para ella misma, pues una parte fundamental para ella entender su propio tendedero, ¿no? Pero además como el tendedero es un espacio que se ha activado miles de veces. Por ejemplo, en este caso yo tendría que tomar decisiones. Si solo analizara el puro tendedero, que se han activado en muchos lados del mundo, no acabaría, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Hay un mundo de posibilidades y sí, ¿qué reacciones han tenido? Pues de mucho apoyo y de interés, ¿no? A Claudia. Claudia quisiera hacer una pregunta. Adelante, Claudia. Sí, muchas gracias, Mónica, Javier. Me ha encantado escucharles con esta exposición, sin duda muy, pues, provocadora para mí de esto que propone Mónica, porque a mí me desata un montón de reflexiones y hacernos pensar siempre es justo el ejercicio de este seminario, ¿no? Yo tengo una pregunta que a mí me intriga un poco cómo vas pensando y obviamente también me gustaría escuchar a Javier, porque de algún modo pienso que esta presentación que nos haces, de algún modo implica un ejercicio, lo voy a decir de esta manera, de subversión de algún modo del discurso del artista, ¿no? Estos archivos colaterales de los que nos hablas, me parece que nos permiten ver aquello que no es visible. Probablemente en una lectura hermenéutica que hago un poco evocando una frase de Schleiermacher, pensando en que a veces en el ejercicio de interpretación se comprende más, el que interpreta comprende más al artista más de lo que el propio artista se ha comprendido, ¿no? Y pensando así, hermenéuticamente, me da la impresión que aquí hay un ejercicio que por un lado nos revela otras parcelas de realidad que no es ya la del artista, sino que en el ejercicio de interpretación de estas redes semánticas que vas elaborando, vas de algún modo también desentrañando la realidad u otras realidades. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo se va construyendo este balance entre, de algún modo, un contraste de esta interpretación de realidad por medio de las redes semánticas, en contraste con en contraste con el contexto, en un balanceo entre lo objetivo, lo subjetivo, entre lo implícito, lo explícito, entre quizá una realidad, pero también ciertas disonancias, y cómo se da este balance en términos interpretativos, cómo va emergiendo para quizá ir desocultando aquello que parecía oculto, pero que en realidad no estaba oculto, que en todo momento a lo mejor se nos presentaba y que estaba ahí, pero que no veíamos. Pero ¿cómo haces estos balances? Si es que hay balances o si es que hay estos movimientos de vaivén entre realidad y su contraste contextual, subjetividad, objetividad,
implicitez, explicitez, en fin, no sé, ¿qué podrías, Mónica, Javier, un poco comentar de esto? Si tu pregunta es muy amplia, pero a ver, digamos, empezado a leer los papelitos, escuchar cada una de las participaciones del público y también intentar clasificar todo en ciertas categorías, pierde sutilezas, pierde su objetividad. A veces hay inclusive intimidades fuertes, ¿no? Que comparten, sobre todo los temas del acoso, ¿no? Y cómo manejarlos y cómo estudiarlos y qué decir acerca de ellos, pues ha sido para mí un ejercicio interesante. Yo no soy una científica social, eh, y estoy como atreviéndome a hacer con esto un aprendizaje interdisciplinario, ¿no? Eh, yo lo que he estado haciendo a raíz, digamos, de enfrentarme a la intimidad de las, digamos, a esto que nos dice el público y que desata la obra, primero intentar absorber qué es lo que nos están tratando de decir y después sí, creo que lo comenté al principio, la historia cultural de las emociones de Sarah Hatmed ha sido para mí una guía de trabajo muy buena, porque ella trabaja también a través de casos de estudio, ¿no? Y digamos, mirar cómo mira, aprender cómo mira una gran investigadora como la que es ella, que las emociones y los sentimientos y el espacio cultural que ella abarca es interesantísimo y es enorme. Estoy tratando, digamos, como humildemente de ir generando y analizando, digamos, y analizando las emociones como ella las mira, la verdad sea dicha, ¿no? Hace ella sugerencias en ese libro, es un libro hermosísimo, ¿no? También habla, tiene algunas otras como el de la alegría, en fin, ¿no? Y va atendiendo a partir, por ejemplo, de frases hechas, va desglosando y haciendo una serie de análisis finos a partir de frases y de desgloses fundamentales, digamos, haciendo un estudio cultural, ¿no? De las emociones. Y eso sí lo ha podido hacer, ¿no? Fer, por ejemplo, que es diferente hacer una historia del arte, pero sí un estudio cultural de lo que puede ser la parte de las emociones en este lapso en la Ciudad de México, quizás sea posible, ¿no? Necesito tiempo, ¿no? Necesitaría ya sentarme a recopilar finalmente ya todo lo que se tiene para empezar a generar, a hacer ese análisis de estudio cultural de emociones, al menos en ese, digamos, en ese espacio de la Ciudad de México, que son 16 años, y que es un espacio cultural que lo desatan los objetos artísticos, ¿no? No sé, Javier, si tú quieres hacer algún comentario de cómo ir, cómo te acercarías tú, por ejemplo, cómo lo harías tú, tú si tuvieras un archivo de esta naturaleza, ¿qué preguntas te harías? ¿Y qué intentarías sacar alrededor digamos, de este espacio emocional? ¿Qué harías tú? Uy, me pones una tarea difícil, ¿eh? Tú llevas mucho tiempo tratando esos archivos y has sacado mucho, ¿no? Quizá el problema que tengo yo es que como ya lo has hecho tú y me lo has contado, ya estoy muy determinado por lo que has hecho, ¿no? ¿Qué sugerencias te daría? Pues vamos a ver, hay verdaderas, verdaderas posibilidades de estudiar muchas emociones. Tú hasta ahora
has hecho la parte más importante, que es qué es lo que nos dicen colectivamente las palabras, ¿no? Y has hecho esas nubes de palabras y también puedes hacer lo contrario, es decir, pero eso es mucho más costoso, que es definir una emoción y ver cómo se refleja esa emoción en los papeles y en las informaciones que tienes, ¿no? Eso, claro, es un trabajo de titanes, ¿no? Y quizás solamente lo puedes hacer cuando hayas hecho muchas de esos análisis. Porque muchas veces, Claudia ha dicho una cosa que voy a rescatar, y es que los artistas muchas veces no saben qué emociones producen, ¿no? Pero sí saben qué emociones quieren producir. Y lo que no saben muchas veces, algunas veces no quieren producir ninguna emoción, sino tienen la actitud del naturalista de a ver lo que sale, ¿no? Pero otras veces no, otras veces quieren infundir un tipo no de emoción, sino de acción, ¿no? Entonces, hacer un análisis de los artistas, es decir, preguntarles, ¿qué querías tú producir? ¿Qué querías tú que se provocara con esta obra? ¿Cuál era tu intención? ¿O es una intención ciega? Es como el cíclope ciego, ¿no? Cosa que ninguno artista te va a aceptar eso. Todos quieren hacer algo, todos tienen alguna intención. Entonces, medir la distancia entre la intención del artista y la respuesta del público es interesantísimo. Y yo creo que esos archivos sirven para eso. Entonces, la intención del artista sería algo que se podría codificar fácilmente, porque en general las emociones que quieren provocar son un número pequeño, acotado, y después ver si eso se ha inducido en la respuesta del público. Esa es la única cosa que yo veo que podría aportarte en este momento. De todas maneras, te digo que la que sabes aquí de esto eres tú. Es decir, yo aquí soy tu alumno, en el sentido de que yo estoy aprendiendo contigo, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Yo creo que son archivos abiertos, ¿no? Que siguen, además, es una investigación que sigo abierto. Lo que hice fue como echarme un clavado en este mundo que para mí estoy explorando, ¿no? Bueno, agradezco las preguntas, agradezco tu compañía, Javier, como siempre, la agradezco y la disfruto. Y agradezco a los colegas y amigos que nos acompañaron. Yo creo que ya llevamos casi 2 horas aquí. Agradecería, pues, eso. Espero que hayan disfrutado esta charla. Y quizás, no sé, Claudia, si hacemos además de todos los agradecimientos y a los colegas que han estado aquí apoyando y escuchando y participando, hacer el anuncio de nuestra siguiente actividad del área de estudios de arte, ciencia y tecnología. Yo agradezco al doctor Javier Ordóñez de la Universidad Autónoma de Madrid y que está ahora, nos han estado acompañando en estas 2 horas desde Berlín, su compañía, su paciencia, su sapiencia y bueno, pues espero verte pronto. Yo también. En algún lado, ya sea de este o del otro lado del mar. Exactamente. Pues muchas gracias, Javier. Un gusto de verdad verte, reencontrarnos en un espacio, bueno, no sé yo si inhóspito. Lo que importaría en todo caso es el encuentro, ¿no? Así que muchas gracias también, Mónica, porque esta conversación es sin duda muy desatadora de ideas. Me encantó escucharles. Pues miren, la siguiente sesión es hacia el 20 de octubre a las 5 de la tarde.
y la doctora Paz Sastre estará presentando el colectivo Interspecifics. Hasta ahora no tenemos una agenda específicamente de si se presentará Emanuel Angulano, Leslie García, Paloma López, Felipe Rebolledo. No sabemos si se presentan todos, pero lo que sí es cierto es que la sesión contará con miembros, con integrantes de este colectivo. La sesión va a ser a las 5 de la tarde. Hemos tenido excepciones en el caso de hoy a las 12 del día, pues por el cambio de horario, pero generalmente nos vemos cuando es horario que nos conviene bien a todos, pues es a las 5 de la tarde. Así que nuestra siguiente sesión es al 20 de octubre. Y vuelvo a poner el programa en nuestra página de Facebook para que lo tengan presente y estén más o menos pudiendo actualizar sus agendas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Javier, Mónica, y a todos nuestros colegas del departamento que también han tenido a bien conectarse para encontrarnos aquí en este espacio. Muchas gracias, Claudia. Hasta Chao. luego, Javier, Fer, Adiós. Rubén. Muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias.